Guillermo Ruiz Bonilla fue uno de los mejores estadígrafos e historiadores del fútbol colombiano. Yo creería que fue el mejor. Un trabajo que comprende más de 40 libros escritos. Escribió la historia de Nacional, de Medellín, entre otros equipos. Fue gerente deportivo de Millonarios, también trabajó en Santa Fe, en el Deportivo Cali, vallecaucano que se radicó en Bogotá, que estuvo y dio toda su vida en pro del fútbol colombiano. En el 2017, en un proyecto que teníamos con Sebastián Areiza y con Andrés El Pote Ríos, llamado Sin Ligamentos, le hicimos una entrevista a Guillermo, una entrevista que pues nunca salió porque al final pues el proyecto se separó más o menos en esa época, fue en agosto de 2017 la entrevista, y pues aprovechando más bien para brindarle un homenaje a Guillermo, quise publicar esta entrevista, una entrevista muy amena en la que cuenta datos, cuenta cómo hacía los libros, cómo recopilaba la información y bueno, deja un mensaje en cual su misión era cultivar esa cultura futbolera, esa cultura de literatura en torno al deporte, en realidad sobre todo al fútbol. Y pues nada, un abrazo grande a su familia, resignación, mucha fuerza en estos momentos. Y bueno, Guillermo, donde quieras que estés, que descanses en paz, que te agradecemos por todo ese aporte que diste el fútbol colombiano, por todos esos momentos y esos datos y esas historias que recopilaste en varios libros. Y pues ojalá, y la misión está en continuar ese legado que dejaste en torno a este fútbol colombiano que bueno, todavía está naciente, todavía está en una etapa de madurez y ojalá se pueda desarrollar de la mejor manera. Pues mire, esto arrancó hace muchísimos años. Yo he sido un defensor de la historia y yo creo que si no se considera la historia, pues simplemente va a pasar muchas cosas sin que la gente ni cuenta se dé. Entonces, desde el 80 que saqué un primer libro, ya son 30 y tantos que llevo hoy, he tratado de recuperar la historia del fútbol de Colombia a través de textos como el Campeonato Profesional, de la Copa Libertadores, de la Selección Colombia o de los clubes. Y este es un proyecto que estamos manejando ahora, donde están todos los equipos y vamos a contar la historia a través de cada uno de los equipos que participan del campeonato colombiano. Esa es la intención. Y obviamente que al estar haciendo historia, pues creo que historiador sería una buena denominación para lo que hago. ¿Cómo empezó esto en usted? Usted un día decidió, ¿no? Que usted tenía como su archivo, qué cronómetro. ¿Usted cómo arrancó con esto? ¿Y en qué año más o menos? No, pues es que yo arranqué con el fútbol desde que me conozco. Yo soy de un ingenio, se llama San Carlos, en Tuluá. Y yo el único deporte que practiqué toda mi vida fue el fútbol. Y las primeras revistas que llegaron a mis manos fueron de fútbol. Bueno, en mi casa llegaron esas que mi papá le compraba a mi mamá, pero eso no era para mí muy importante. Pero cuando vi el primer gráfico, por ahí en el año 50 y no sé qué, yo me entusiasmé mucho por leer revistas de fútbol, por coleccionarlas. Y hoy mi colección del gráfico está en el 45 año a hoy y no falta ninguno. O sea, 300 y pico de tomos rigurosamente ordenados porque son material de consulta. Pero todas las publicaciones aparecidas en Colombia, desde que yo me conozco, yo las tengo. Periódicos, revistas, de deportes, deporte gráfico, afición, esfera deportiva, todo lo que ha salido en fútbol, Nuevo Estadio, el deportivo, todo eso yo lo he guardado cuidadosamente porque sé que sin esa herramienta, sin los documentos es imposible de la historia.
he comprado archivos fotográficos completos, he cambiado un carro con 6.000 kilómetros, Mazda, nuevecito, con un archivo fotográfico, porque tengo que comprarlo, después el archivo me dio para comprar un carrito. Pero lo cierto es que muchos sacrificios hubo que hacer para poder tener lo que hoy tengo y poder sentarme a escribirle a los hinchas de Nacional, a los hinchas del Medellín, a los del Junior, a los de Millonarios, su historia. Y ese es básicamente el trabajo de una empresa que se llama Mundo Fútbol, que es mi empresa, en la que trabajo con personas como David, como mis hijos, como Daniel y Juan, como mi hija. Tenemos una empresa que es familiar, muy fortalecida a través de toda esta investigación, donde cada uno participa, donde se ha especializado. Por ejemplo, Daniel es diseñador gráfico, entonces él trabaja en todos los diseños. Juan Guillermo es el mejor estadígrafo que tiene Colombia. Mi hijo es el más riguroso estadígrafo porque él se arrancó a hacer estadísticas desde muy niño. Entonces todo se ha venido guardando y hoy tenemos la posibilidad de hacer los libros de fútbol, que son los que la gente puede tener, disponer para investigar, para consultar, para tertuliar, para lo que quiera. Pero bueno, eso ya está consolidado, pero en los inicios la cosa no debe haber sido tan fácil. Don Guillermo era un país que le jala poco a la estadística de los deportes en esa época. ¿Cómo se organizaba usted en ese momento? Cuando no había computadores, cuando no había libretica, ¿cómo hacía usted? Pues mire, el primer regalo que yo le pedí a mi papá alguna vez fue regalarme una maquinita de escribir. Y creo que todavía la tengo, un Olivetti. Y en esa maquinita yo empecé a escribir las alineaciones de los partidos, cogí torneo por torneo. Luego tuve la suerte de vincularme a Dimayor en calidad de secretario por allá en los 80s. Y eso me permitió investigar ya más de fondo, ir a la planilla del partido, registrarla, copiarla, guardarla para que después todo eso sirviera como material de consulta. Lo cierto es que un trabajo como el ABC, del Club Colombiano, que es la biografía de 9.000 jugadores, sale de una investigación de ese orden después de muchos años. Y como tú dices, el principio fue muy difícil. No había herramientas, no había documentos, no había libros de fútbol en Colombia, todo estaba por hacerse. Y bueno, yo me propuse hacerlo y poco a poco lo fui consiguiendo y hoy me ufano de tener un archivo que no creo que tenga nadie más en este país. De la recolección de datos, hoy en día muchos que han seguido sus pasos. En Colombia, pues a nivel mundial está este señor famoso, Mr. Chips, pero en Colombia sí hay varios que ya están pelados jóvenes que desde ya asumen esa responsabilidad. En su época, yo recuerdo, eran muy pocos, entre ellos estaba Fabio León Naranjo, que era un señor aquí en Medellín que cogía todo pero no se ocupaba del archivo, se ocupaba de los datos. ¿En qué momento usted ve la posibilidad de escribir libros? ¿Cuál fue ese primer libro, se nos puede contar? Sí, mire, en aquella época estaba Tobías Carvajal Crespo, que vive aún en Cali, es un hombre maravilloso, quien ha hecho una investigación también muy de fondo, y de pronto estaba un señor en Barranquilla que se llama Mayo Urueta, que ya falleció. Eran dos personajes ya veteranos que tenían material y que han investigado mucho en periódicos. Fabio León aparece después, sin duda que sí. Aparece Juan Manuel Uribe, otro personaje que se ha convertido en un erudito del tema porque lo ha investigado siempre. Hoy en día Luis Arturo Henao, que camina por ahí con sus datos y sus cosas, en fin. Creo que sí ha habido cierta gente que se ha ido especializando, pero alguien tenía que sembrar la inquietud. Yo creo que el primer estadígrafo que hubo en Colombia se llamó Carlos Arturo Rueda Calderón. Fue el primero porque él fue el primero que hizo un documento en el suplemento especial del Espectador los domingos en los años 50 con las nóminas de los equipos. Fue el primero que lo hizo. Creo que de ahí nos copiamos todos cuando aprendimos a ver ese trabajo, copiamos todos la posibilidad de... Y la investigación pues la hemos hecho algunas personas que con juicio nos hemos sentado horas de horas a tratar de encontrar muchas respuestas que el común no conoce. ¿Cómo ha visto las nuevas tecnologías ahora que, digamos, hay muchos jóvenes o muchas personas que se apegan al internet a hacer diferentes datos? Por ejemplo, hay muchas cuentas de las redes sociales, de Twitter más exactamente, que compilan esos datos y los ponen al instante. ¿Cómo digamos, no es competir, sino cómo mirar ese tema de la tecnología con los datos inmediatos? Mire, eso nunca sobra y últimamente han aparecido muchos personajes que aparecen escribiendo datos y cosas sueltas.
De pronto eso ayuda en un momento determinado para aclarar. El invicto de Medellín como local son 15 fechas. Bueno, pero resulta que eso detrás de ese invicto hay una historia. Cómo se armó el equipo, quién lo dirigió. Porque el dato frío, estadístico, es un dato que no sirve para nada. Porque eso se pierde. El dato hay que meterlo, hay que involucrar en la historia. O sea, si usted, yo no es que me vaya a ganar de mucho, pero si usted ve el libro de Nacional, encuentra que hay un capítulo que se llama Récord y Curiosidades. Son datos del Club Nacional que si se van acumulando a través de la historia, sus máximas botines de oro, la máxima goleada de local, la máxima de visitante, los goleadores del club, los que más jugaron, en fin, un montón de información que está separada como datos y como curiosidades. ¿Para qué? Para que ilustre la historia del club. Hay más de 120 jugadores como figuras. Claro, se nos quedaron muchos por fuera, pero eso también. Entonces, si usted toma un dato y lo tira por Twitter, pues es el dato simplemente. La historia es mucho más compleja que eso. Aunque eso ayuda para la inmediatez del dato, de pronto no ayuda mucho para conservarlo. La historia hay que hacerla de otra manera. Hay que plasmar las historias de otra manera. Ese es mi propósito. Ojalá que lo consiga. Es muy complicado. Yo no antes le pido a mi Dios que me dé tiempo a hacer cosas, porque de verdad que desearía tener muchas y hacer hubiese querido hacer muchas más, pero a veces los recursos no lo permiten, a veces no le ayudan a uno, nadie te ayuda. Yo no he recibido una hojita de la DIMAYOR, ni un estímulo siquiera para decirme qué bueno es su trabajo, jamás. Hice el de los 60 años con muchísimo gusto y terminé peleando con el presidente porque no me volvió a saludar, un montón de cosas de ese estilo. Entonces hay mucha envidia, hay mucha cosa que a mí eso no me interesa, pero sí quiero dejar una historia, escribirla en libros y que los hinchas lo disfruten y lo tengan. Eso sí lo quiero hacer. Y lo hablo con la mejor buena intención. Habrá una platica, claro, yo vivo de esto. No voy a decirle que queremos ganar una platica porque gratis no trabaja nadie. Pero igual que el esfuerzo se vea culminado y se vea realizado a través de del goce que tienen los hinchas por tener su historia, compartirla con los amigos, pelear por una apuesta, no, que por no jugó, que no sé qué. Eso se hace a través de libros y de una cultura de fútbol que estamos apenas construyendo. Acaba usted de mencionar algo que es lo humano. El dato solo es el dato, frío, escueto. Sí. Dentro de eso lo humano también está diciendo usted algo muy hermoso que en Sin Ligamentos defendemos mucho, y es que se nos perdió la tertulia futbolera, la que se hace en la tienda de la esquina, la que nos reunimos. Y estos libros y su trabajo contribuyen a eso. ¿Usted sí está de acuerdo en que perdimos el arte? Las redes nos obligan a que perdimos esos debates de Twitter, fríos, escuetos, y perdimos el mirarnos y hablar de Perencejo en tal año, lo hizo de cabeza, ¿no? Lo hizo con la pierna derecha. Sí. Mire, yo creo que no hay nada más delicioso que juntarse con los amigos del fútbol a recordar y hablar de jugadores. Yo a veces lo hago con algunos, a veces llego a alguna ciudad por alguna razón y me invitan. Hoy quisiera hacerlo en Acor, donde vamos a lanzar el libro a las 4 de la tarde, que hablemos un poco de fútbol, que la gente que esté allí pregunte, comente, hombre, faltó tal cosa, le sobró esto, está bien, creo que eso es parte del tema, pero sin duda que la tertulia enriquece. Nosotros hacíamos, te cuento una cosa, en Manizales, una ciudad muy futbolera, hace muchos años cuando yo empecé a ser gerente de Millonarios, llegaba a Manizales y aparecían el Chalo González, Roberto Mirabelli, aparecía Alfredo Puezo, esos veteranos. Iba a ir a comer con ellos, era una delicia porque hablábamos de fútbol hasta las 2 y 3 de la mañana y era una tertulia en donde se aprendía mucho de la parte técnica, de la táctica, de la vida de los jugadores. Eso tendríamos que recuperarlo porque eso es parte de esa cultura futbolística que tenemos que ir implementando. Libros, tertulias, conferencias, todo ese tipo de cosas tendrán que ir enriqueciendo nuestro fútbol. Mire, cuando juega la selección Colombia, todo el mundo gira alrededor. Aprovechemos esos momentos para eso, para la tertulia, para conversar, para recordar. Creo que eso es importante para todos. Por ejemplo, bueno, está toda la historia aquí en Colombia. A mí sí me gustaría saber si ha conocido, si ha hablado con otros historiadores del fútbol del continente o del mundo. Y de pronto si hay alguna relación, o sea, algún intercambio de datos o digamos, bueno, ¿cómo lo haces? No, yo lo hago de una manera, digamos, enriquecer una metodología para recopilar toda esa historia. Sí, conozco muy bien a Barraza, Barraza es argentino, Garrido, el uruguayo, Astorga, que es chileno, son personajes que hacen historia. Hay un mexicano, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también es hay un billete
en Lima también, en Perú, que se han dedicado a hacer esto mismo que yo hago, y nos intercambiamos de información. El peruano me dice, aquí yo necesito saber cuáles son los peruanos que van en Colombia, yo me los mando. Y cuando me dice, necesito saber cuáles son los peruanos que van en Perú, me los manda. O sea, es un intercambio que se hace porque nos enriquece a todos, sin egoísmo de ninguna especie. Hay un periodista muy importante que es Oscar Bernabé en Argentina, recientemente me pidió el ABC, me dijo, mucho gusto se lo mando. ¿Por qué lo quiere? Porque están los jugadores que de Argentina jugaron en Colombia, todos. Y quiere saber, sin equivocarse, quiénes son esos jugadores. Entonces, eso nos enriquece a todos. Y eso es para la cultura futbolística del continente. Porque un libro de Copa Libertadores te encierra un montón de equipos de todos los países. Eso te acerca. Entonces, eso simplemente es un aporte de cada uno de nosotros para que ese trabajo sea todos los días más grande, más rico y obviamente que cree una cultura futbolística, que es lo que todos queremos. Don Guillermo, sus 30 libros se consiguen en la página web. No, eso es imposible. Muchos, lograr tener la historia de don Guillermo. Sí, pero muchos ya no los consigues. El de América de los 70 años no se consigue, el de Millonarios del primero tampoco. Inclusive el de Funes ya no se consigue, el de Santa Fe. Pero usted los tiene. No, yo los guardo y guardo los originales. Pero nadie más. ¿Es posible que hagamos una reimpresión del de Millonarios de 70 años? Ahora muy pronto, porque nos han pedido mucho. Pero los antiguos es muy difícil. Hicimos el de la historia del gol en Colombia, hicimos el de la Copa Libertadores, hicimos Colombia y su fútbol, que eso ya no se consigue. El amigo que consiguió, que cuando hicimos Colombia y su fútbol, se lo llevó al Mundial de los Estados Unidos y lo vendió en la entrada al partido de Colombia. 5.000 libros los vendió en la entrada, a $10. Y los vendió todos, la gente entraba a comprar el libro y seguía. Y los vendió todos y no me dio un peso, es lo que me duele. Una curiosidad. Sí, una que usted diga. No, es que mire, uno se va encontrando cosas, por ejemplo, encontrar que un árbitro hace un gol en un partido de fútbol es una cosa curiosa. Mr. Ponder en un partido del año 50 en la Universidad de Millonarios disparó boza, la pelota le pega a él y se mete y es gol. Y es gol del árbitro. Y es válido. Claro que es válido, porque el árbitro es... Si ocurre hoy, sigue siendo válido. Claro, es que el reglamento dice que el árbitro no es un cuerpo, nada, es un cuerpo pertenece al partido, pero si se estrella, a él. El gol que me encontré, que fue una cosa que hace muchos años investigando y leyendo, que el doctor Gabriel Ochoa hizo un gol en un partido en Bucaramanga, y eso está raro. Hay que ir al periódico, buscar en la época, efectivamente. ¿Y por qué jugó Ochoa? Porque se enfermó Di Stéfano esa noche, le dio diarrea, el tipo no pudo ni levantar, y no han ido sino 12 jugadores. O sea, los 11 y el arquero suplente, viajaban 12. ¿A quién ponían? Si no saben. Entonces el Di no jugó el doctor Ochoa de puntero derecho y anotó el primer gol del partido. Ganó el 7-1 Millonarios y hubo gol de Ochoa. O sea, de esas cosas hay miles. El único partido que se repite, por ejemplo, en Colombia, es un Boca Juniors Magdalena. Se repite. Jamás se repitió ninguno, ni antes ni después. ¿Por qué se repite? Porque hubo la DIMAYOR, autoriza corredores, están suspendidos. Magdalena no le informa al Boca Juniors, que es el rival. El Boca no los pone, pierde el partido, se da cuenta después y demanda. Viene el partido de revancha, gana Boca. No, porque no gana Magdalena. Cosas que se van encontrando, que son realmente inéditas. Hay que investigar mucho para que eso se pueda encontrar. La procedencia de los jugadores, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, que esa es una anécdota fantástica, que es Wanderers, el equipo que vino en los 50 y se quedó a jugar por Armenia, no existe en Argentina. Ese equipo se lo inventaron entre José Próspero Fabrini y Moisés Emilio Reubens para traer unos jugadores para venderlos en Colombia en El Dorado. Como haría un empresario hoy, monta un equipo y porque a mí necesitamos los jugadores, pues igual pensaron ellos y se trajeron al equipo. Nunca pensaron que la ciudad de Armenia, el doctor Santa Coloma, iba a contratar a todo el equipo para que se quedara representando a Armenia. Y lo contrataron a todos, utilero, presidente, enfermero y todos los jugadores se quedaron en Armenia. Y Wanderers desapareció en Armenia, nunca estaba allá y apareció como Quindío acá en el año 51. Cosas de ese estilo hay miles. De este libro de Nacional, lo que más le dejó a usted. Mire, lo primero, la satisfacción de que tengo muchos amigos. Mi hija es antioqueña, mi hija Ana María, siempre ha soñado con tener la historia de los dos equipos de Medellín, porque no ahora en Nacional, también viene Medellín, pero me seducía la idea, porque Nacional y Medellín tienen un halo futbolero que no es el de todo el país. Acá en Medellín el fútbol es una cosa muy especial,
lo participa mucha gente se integra a través del fútbol. Entonces yo tenía esa duda, tenía ese deseo, y afortunadamente me senté hace un tiempo a organizar la parte nacional, conseguir las fotografías, los campeones, todos los equipos, en fin, hubo cosas que no se publicaron por espacio. Había una ABC, por ejemplo, en todo el nacional que no cabía porque ya el libro de 200 páginas y no vale la pena hacerlo. Pero mañana se hará si Dios quiere. Y el de Medellín igual, era un libro que tenía un sueño, y pues ya el de Medellín viene, el de Nacional está aquí, era mi proyecto, mi propósito, darle a los hinchas de Nacional un documento que lo goce y lo disfrute. La siguiente es la idea. Eso, Juan, si tiene la última. No, pues la verdad son esos libros y esas historias que son muy buenas porque la gente no se le ha perdido como el hábito de la lectura. Entonces estos son como algo que incentiva mucho, porque no solamente es algo que mueve pasiones como el fútbol, sino también de sus equipos. O sea, independientemente de que sea hincha de Nacional, de Millonarios, de la América, es algo muy, muy bonito este cuento de la recopilación. Ojalá se pueda mantener en el tiempo porque es algo muy, muy importante, ¿no? Vale, mira, yo creo que la intención es que los otros clubes vendrán también, si Dios quiere, Junior. De pronto no se han hecho trabajos serios, pero estamos en el tema y esto hay que dedicarle todo el tiempo del mundo. Esto no es a medias tintas, no. Vas a hacer un libro nacional, siéntate y haz el libro nacional. No hagas nada más, porque es que si no se mezcla una cosa con otra. Las fotos, conseguirlas es muy complicado, muy difícil. Y eso, no hay archivos, eso vale plata. No hay archivos. Pues yo he ido recogiendo por aquí, por allá, en Manizales. Tengo un libro en Once Caldas precioso, ya saldrá. Pero ha sido una lucha conseguir el Quindío, las fotos del Quindío, todos los equipos del Quindío de la historia. Hágame el favor conseguir el 53, 54, eso no es fácil. Pero igual, la lucha sigue. Y la idea es que sí, se cree a través de libros con textos cortos y mucho material gráfico, la historia. Yo creo que uno tiene que contar la historia primero con fotos, porque la gente retiene por fotos. Y recuerda los nombres, si a usted se ahorita Matano en Nacional, ese, ¿con qué se comía? ¿Quién es él? No se acuerda la gente, pero si tú ves una foto y haces alusión a Matano en Nacional, la gente va a encontrar quién es el personaje. Entonces eso también ayuda. ¿Hay que crear una cultura en el fútbol? Sí. Para eso hay que hacer libros y para eso hay que culturizarla, enseñarle. Mire, el camino es este, por aquí es. Y bueno, en eso estamos. Dios quiera que tengamos el tiempo y la vida suficiente para hacer mucho más. La última, ¿cuánto se demora haciendo este libro, Guillermo? Lo que pasa es que es un trabajo integral, o sea, la historia se ha venido recopilando hace muchos años. Y se ha venido la historia completa de todos los campeonatos, pero también por clubes. Entonces, hacer una historia como esta me puede demorar 3 meses. A otra persona le podría costar 2 años. Si tú me dices a mí, Guillermo, necesito una historia del Deportivo Pereira, ¿en cuánto te la entrego en un mes? Porque todo está hecho. Es ordenar la parte actual de Pereira en la B, no sé qué, y listo. Te entrego el libro rápido. Porque ya el trabajo se ha hecho. O sea, no es nuevo. Si me preguntas por Huracán, por Boca Junior, también están hechas las historias. Que hay que hacer un libro con los equipos que ya no existen, los Sporting. Vamos a hacerlo. Dios quiera que tengamos el tiempo, como te digo. Pero ya están las gráficas, ya están las fotos, ya están los textos. Entonces, lo que pasa es que necesitamos también que nos ayuden, ¿no? que la publicidad, la empresa privada nos ayude, porque uno va y golpea 20 puertas y de pronto le abren una. Y cuando uno se voltea, la cierran. Entonces es muy difícil, ¿no? No hay una conciencia de que este tipo de documentos deben llegar a la gente para que los disfrute, para que aprenda, para que no, es una parte cultural también y deportiva. Entonces, cuando la gente se dé cuenta de la importancia que tiene, seguramente lo van a apoyar, y esa es mi tarea. De verdad que me encantó estar con ustedes, espero que sigan el programa. Esto es parte de una cultura nueva, de temas nuevos, diferentes al fútbol, y que seguramente les van a enseñar muchas cosas buenas, sanas, para el futuro de los adultos, de los jóvenes, y para el goce de los adultos. Un abrazo para todos.